Por experiencia propia y la de cientos y cientos de hermanos que he conocido, cuando una persona recibe a Cristo en el corazón, cuando no solamente sabe la historia de Cristo, sino que lo recibe en el corazón como Salvador y Señor, le confiesa arrepentido sus pecados y lo sigue de verdad, se produce un milagro. A veces no consideramos a eso un milagro, pero es un milagro. El más grande milagro, que la Biblia lo llama el nuevo nacimiento. Cambiamos totalmente de vida. Y si alguien está acá y dice, bueno, yo siempre creí en Jesús, pero en mi vida no se produjeron cambios radicales. Bueno, tal vez esta noche es tu oportunidad de tener la experiencia de recibir a Cristo y nacer de nuevo. Porque Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. De manera que nadie va a entrar al cielo después que parta de este mundo sin haber nacido de nuevo. Vaya si es importante o no el nuevo nacimiento. Eso produce un cambio radical en nuestra manera de pensar, de hablar, nuestra manera de actuar. Es un antes y un después. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, si se ha unido a Cristo, si Cristo vive en esa persona, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Desde ahora todas son hechas nuevas. Qué lindo. 2 Corintios 5, 17. De hecho, que la mayoría o quizás todos los que estamos acá hemos tenido la experiencia de nacer de nuevo. Eso es vital, es fundamental. Pero la gran diferencia que se produce ya en la vida cristiana es cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo. Eso marca un antes y un después en la vida cristiana. El bautismo en el Espíritu Santo es para todo aquel que nació de nuevo. No se puede ser bautizado en Espíritu Santo sin antes haber nacido de nuevo. Así que es la segunda gran experiencia para toda persona. Primero nacer de nuevo y luego ser bautizado en Espíritu Santo. Jesús dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea o toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que viene un poder a nuestra vida que nos ayuda a ser testigos de Cristo. Pero no solamente testigos de Cristo, te ayuda a ser una persona mejor, un mejor cristiano, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor ciudadano, un mejor cristiano. Te ayuda en todo, es un poder y es un poder de Dios que viene a nuestra vida. Primero, para dar testimonio de Jesús. Pero segundo, tercero y cuarto, te cambia la vida. Sos un mejor hijo, un mejor padre, un mejor abuelo. Te revoluciona la vida. Es tan importante el bautismo en el Espíritu Santo que a veces es un tema casi olvidado. Y hay que buscarlo. No solo en Pentecostés, sino todo el año. Y luego mantener la llenura del Espíritu todo el año. La llenura quiere decir el control del Espíritu Santo sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro lenguaje, sobre nuestra manera de actuar en todo. La llenura quiere decir el control del Espíritu. Pero he aquí algo paradójico, siendo el Señor del universo, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo amo, dueño y Señor juntamente con Dios el Padre y el Hijo, no entra a gobernar tu vida ni la mía a menos que uno le pida y uno le rinda cada área de su vida. Él no toma así como por asalto, sino que Él está dispuesto a gobernar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro lenguaje, nuestro actuar, pero si nosotros nos rendimos a Él, y a veces eso cuesta. Él está listo, Él está dispuesto, pero el que se deja gobernar por el Espíritu Santo es un vencedor.
en todas las áreas de su vida y se transforma en un fiel testigo de Jesucristo. En esta noche yo quisiera ver una historia real, la del apóstol Pedro. ¿Qué pasaba con el apóstol Pedro, que ya era salvo, era un apóstol, antes de recibir el Espíritu Santo, la plenitud, el bautismo, y después? Es realmente impresionante lo que vemos en la transformación que hizo en este hombre de Dios, que ya era salvo, que ya era un apóstol, pero lo que sucedía en su vida antes y después del bautismo en el Espíritu Santo. Lo primero que vamos a ver es cómo actuaba o cómo actuó Pedro antes de ser bautizado en Espíritu Santo. ¿Cómo actuó Pedro antes de ser bautizado en Espíritu Santo? La noche en que Jesús era condenado, dice en Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75, dice que mientras Pedro estaba sentado afuera, en el patio, se le acercó una criada y le dijo: ¿también tú estabas con Jesús el Galileo? Pero él lo negó delante de todos y dijo: no sé de qué hablas. Y se fue a la puerta. Pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez y hasta juró: no conozco a ese hombre. Un poco después, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron: sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Increíble. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Creyente, seguidor, apóstol, pero cometiendo serios y graves errores, pecados. Así que Pedro, antes de ser bautizado en espíritu, podemos notar 3 cosas básicas, quizás más, pero 3 cosas que yo las apunté. Fue desleal para con su Señor y Maestro, fue cobarde y fue mentiroso. Desleal, cobarde y mentiroso. Eso no quiere decir que todo cristiano antes del bautismo en el Espíritu Santo tenga que necesariamente ser cobarde, ser desleal y mentiroso. Pero tenemos un ejemplo, el de Pedro. Muchas veces nosotros no queremos hacer cosas, pero nos supera nuestra debilidad, nuestra humanidad, y podemos sin querer ser desleales con la esposa, desleales con la iglesia, desleales con el Señor, desleales. Podemos ser cobardes. No todos, pero puede ocurrirnos a cualquiera. Cobardes. Está alguien hablándonos: ¿y cómo es esto que ustedes creen en la Biblia y eso? Y nosotros cobardemente, sí, le esquivamos al bulto, como decimos, en vez de decirles sí. Nosotros, más que estudiar la Biblia, seguimos al Señor Jesucristo, y Cristo está vivo, y Cristo te ama, y Cristo te puede salvar, y Cristo te puede perdonar. Pero a veces nos quedamos cortos. ¿Por qué? Por falta de llenura del Espíritu Santo. Y también podemos caer en lo que cayó Pedro. No lo estamos condenando, podemos caer en la mentira. Así que él fue desleal, cobarde, mentiroso y tal vez otras cosas que no vienen al caso. No lo estamos condenando a Pedro, estamos tratando de marcar un antes y un después, la gran diferencia de lo que ocurre en un seguidor de Cristo antes de ser lleno del poder del Espíritu Santo, antes de ser bautizado y después. En el versículo 70 vemos que negó a Jesús delante de todos y dijo: no sé de qué hablas. Hipócrita, no sé de qué hablas, no sé, no entiendo. En el patio. En el versículo 72 lo negó nuevamente y hasta juró. La Biblia dice que no tenemos que jurar. Dice que tú sí sea sí, tú no sea no, pero que no juremos. Él estaba jurando: no conozco a ese hombre.
Y estaba jurando en vano porque él lo conocía perfectamente, era un alumno, un discípulo de Jesús. Y en el versículo 74 comenzó escuchad bien lo que dice, a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Bueno, en mayor o menor grado, quizás a veces nosotros podemos asemejarnos a Pedro, no tanto así, pero podemos caer. No lo estamos condenando, pero Pedro estaba ahí, el ser humano, sin la ayuda del Espíritu Santo. Y ya tenía el Espíritu Santo, porque antes de Pentecostés, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, que Jesús sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero le faltaba la plenitud, la llenura, el bautismo. Ahora vamos a ver, en segundo lugar, cómo actuó Pedro después de ser bautizado en Espíritu Santo. ¿Cómo actuó Pedro después de ser bautizado en Espíritu Santo? En Pentecostés ocurrió un milagro, un verdadero milagro. En Hechos, capítulo 2, versículos 12 al 17, dice que todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Y escucha bien lo que dice ahora, el versículo 14. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, varones judíos y ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Sépalo bien todo el pueblo de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Te parece que hubo un cambio en la vida de Pedro? Radical, total. Así que Pedro, después de ser bautizado en Espíritu Santo, descubrimos que es leal, es valiente y es veraz. Dice la verdad sin temor. ¿Qué le produjo ese cambio tan grande en Pedro? La llenura, el poder, el bautismo en el Espíritu Santo. Definitivamente no se puede seguir a Cristo sin estar lleno del Espíritu Santo. Nadie puede seguir en la carne, humanamente, a Cristo. Tarde o temprano corremos el riesgo de apartarnos del Señor y de perdernos. Porque seguir a Cristo implica desafíos, sufrimiento, negación personal, burlas, ataques, ofensas de los familiares, a veces de los seres más queridos, lo sé por experiencia propia, de compañeros de trabajo, alguien, y vienen las flechas del enemigo. ¡Ah! ¡Cómo duelen! Pero si tenés el poder del Espíritu Santo en tu vida, a pesar de todas las adversidades, vas a seguir adelante y te vas a tornar un hombre o una mujer invencible. No porque seas tan valiente, sino porque dentro tuyo está el poder de Dios. Gloria a Dios. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y no crea que esto se produce una sola vez y bueno, listo para toda la vida cristiana. No. La llenura hay que mantenerla continuamente, buscándola, consagrándose, orando, pidiendo perdón al Señor por nuestras faltas, siendo honestos, sinceros, y Dios va a llenar continuamente nuestra vida del poder de lo alto. Así que acá vemos la gran diferencia entre uno que ya era salvo, que ya era redimido, que ya era un seguidor de Cristo, antes y después, la gran diferencia. En tercer lugar, vamos a ver cómo recibieron el mensaje de Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo recibieron el mensaje de Pedro lleno del Espíritu Santo? Porque la gente podía haberse ofendido, podían haberlo apedreado a Pedro, podían enojarse o podían irse, pero sin embargo,
estaba operando el poder del Espíritu Santo en ese ambiente a través de Pedro, incluso en todas las personas que estaban escuchando el sermón que él estuvo diciendo. Fue el predicador de Pentecostés. Este hombre que era cobarde, desleal, mentiroso, en Pentecostés, después de haber sido investido de poder de lo alto, fue el predicador de Pentecostés, inmediatamente cuando recibió la llenura. Así que la reacción de la gente fue otro milagro. En Hechos, capítulo 2, versículo 37, dice que al oír esto, todos, no algunos, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Qué tremendo impacto, cómo estaba obrando el Espíritu Santo, no solo en el predicador, sino en toda la gente que estaba escuchando el sermón. Porque nosotros leemos en la palabra de Dios que el Espíritu Santo convence de pecado. Pero a veces nosotros creemos que va a ir el Espíritu Santo a hacer la tarea que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser testigos de Cristo. Y a través de nosotros el Espíritu Santo va a estar hablando a la gente que no conoce a Cristo. Y a través de nosotros le va a convencer de pecado a la gente que está viviendo de espaldas a Dios. Así que lo llamativo es que todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Esto no fue casualidad, esto fue el Espíritu Santo en acción a través de Pedro, de los otros apóstoles y también en medio de toda la gente que estaba escuchando el mensaje. En cuarto lugar, vamos a ver qué resultados produjo el mensaje de Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Qué resultados produjo el mensaje de Pedro lleno del Espíritu Santo? ¿Produjo algo? ¿La gente escuchó, se enteró, se fue indiferente, apática? Vamos a descubrir. La conclusión del mensaje y los resultados es otro milagro. Otro milagro. En Hechos, capítulo 2, versículos 38 al 42 dice: y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Versículo 40. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay pasajes o versículos muy importantes, los quiero destacar. Estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 38 al 42. Pero en el 38 hay algo que me llama la atención, lo que les dijo Pedro. Pedro no les dijo: Dios le va a bendecir, Dios le va a prosperar, Dios le va a cambiar, van a venir todas las cosas solucionadas. No, él le predicó el Evangelio, y el Evangelio demanda arrepentimiento. Cuando vos escuchás un predicador que no pide a la gente que se arrepienta de sus pecados, no está predicando el Evangelio. Porque Evangelio quiere decir buenas noticias, que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es? Toda la raza humana. Pero si los seres humanos no se arrepienten de sus pecados, no reciben el perdón de Dios. Y si no reciben el perdón de Dios, no reciben la salvación de Dios, la vida eterna. Siguen como vinieron. Se entusiasma la gente cuando vos no le decís que no se arrepientan. Dice: qué bueno, este no me manda al frente, no me dice que deje de fornicar, que dice de adulterar, que deje de mentir, que deje de ser un tramposo. No, este me dice que Dios me va a bendecir, que va a ir todo bien. Y allá vamos, se acumula la multitud. Claro, no se predica el Evangelio, pero cuando se predica el Evangelio, esto incomoda a algunas personas. ¿Por qué? Porque le pone el dedo en la llaga.
no para molestarlo, sino para hablarle honestamente y de frente, porque Dios es un Dios perdonador, pero si nosotros no nos arrepentimos, no nos va a poder perdonar. El que encubre sus pecados, dice la Biblia, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por otra parte dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero generalmente en esas reuniones multitudinarias, yo te digo que prestes atención, no se está predicando el Evangelio de Jesucristo. No se está predicando, se le está prometiendo el oro y el moro, entusiasmo. Entonces la gente, allá vamos. Pero si hay un predicador que le dice lo que le decía Pedro, ¿y qué hablar si le dice lo que le decía Juan el Bautista? ¿Te acuerdas lo que le decía Juan el Bautista a la gente? Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, arrepiéntanse para que Dios les perdone sus pecados. No, si hoy aparece un Juan Bautista, lo linchan. O si aparece un Pedro predicando el Evangelio, se le va toda la gente. Pero querido amigo, ese es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ese. Y no es un mensaje simpático. Es un mensaje confrontador que cuesta al predicador. Pero si vamos a ser fieles a Dios y a su palabra, tenemos que predicar. Mirá lo que está diciendo: arrepiéntanse y bautícese todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Y yo te puedo decir que eso causa un profundo cambio en la vida de la persona. Yo cuando escuché el Evangelio por primera vez hace casi 50 años, en esa época no se prometía todas las cosas que hoy se promete, que la prosperidad, que finanza, que esto, no, se demandaba arrepentimiento. Y yo me arrepentí, lloré, me arrodillé, me humillé y le pedí perdón a Dios y Dios me perdonó todos mis pecados. Y Dios es bueno, pero demanda que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y el que no se arrepiente sigue con la carga de conciencia, porque tenemos una alarma interna que cuando procedemos mal, nuestra conciencia nos acusa. Así que Pedro le dice que se arrepientan. Otro versículo que quiero destacar, 2 en realidad, es el 40, dice: y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa. En otras palabras, esta sociedad actual en la que vivimos es perversa. Anda a decir ese mensaje hoy públicamente en televisión. Te cierran las puertas, te linchan, te corren. Pero ese es el mensaje de Dios. Ese es el mensaje de Dios. Y no es que Él está condenando a la gente. Él está predicándole frontalmente para evitar que la gente sea condenada. Porque finalmente, si una persona no se arrepiente y muere así, no entra al cielo, sino que se va al infierno. Y el versículo 41, quiero destacar el valor que tenía, la audacia que tenía, el coraje que tenía. Pero no era Pedro, era el poder del Espíritu Santo en Pedro. Dice el versículo 41, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3,000 personas a la iglesia. Ahí nomás, desesperado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, estamos listos, vamos a bautizarnos. ¿Te imaginas 3,000 personas agregándose a la iglesia como efecto positivo de predicarle el verdadero evangelio de Jesucristo? ¿Qué tal si hoy predicamos eso? Yo creo, no creo que muchos se van a ir. Y vamos a decir: no, este predicador es muy duro, te da palos, te da con un caño por la cabeza. Es el mensaje de la palabra. Es un mensaje esperanzador, que Dios es perdonador, pero para eso hay que hablar del pecado, hay que hablar del perdón, hay que hablar de lo que enseña la palabra de Dios. Así que ellos se bautizaron y se agregaron a la iglesia como 3,000 personas. Entonces, cuando estamos mirando, tenemos que aprender a diferenciar. Y ahora, de aquí en más, yo te animo a que escuches en la televisión, en internet o en la radio, muchas veces son medios cristianos, ¿no es cierto? ¿Se predica el evangelio o se predica de milagros? Milagros, cruzada de milagros. ¿Dios dejó de hacer milagros? No, Dios sigue haciendo milagros.
Pero si yo voy detrás de los milagros que hace Jesús, yo no soy un seguidor de Cristo. Y Jesús me va a decir, vos me seguís por los panes y los peces, seguime a mí, y yo voy a hacer milagros en tu vida. Jesús no terminó de hacer milagros, sigue haciendo milagros, sigue sanando enfermos, sigue prosperando. Pero en sus días, cuando la gente le quería seguir a Jesús por los panes y los peces, ustedes me dicen, Jesús le dice, ustedes me siguen por lo que yo les di de comer ayer. Entonces sigan por otras cosas, sigan por el alimento del cielo, síganme a mí, yo soy el pan del cielo, yo soy el agua espiritual que ustedes necesitan. Bueno, la historia se repite, la gente no ha cambiado de antes a hoy. Lo que hemos cambiado en muchos casos son los predicadores y el mensaje de Dios. Pero estamos tratando de regresar al mensaje de la palabra de Dios, la que fue inspirada por el Espíritu Santo. Yo quiero concluir contando el caso de un cristiano bueno, un cristiano decoroso, un cristiano decente, que llevaba una vida rutinaria y aburrida. ¿Por qué? Porque no tenía el poder del Espíritu Santo. Tenía el Espíritu Santo porque recibió a Cristo, pero nunca había experimentado la llenura del Espíritu Santo. Tenía que esforzarse sobremanera para orar. Tenía que hacer un esfuerzo para orar, y muchos días no oraba. Tenía que hacer un esfuerzo para leer la Biblia, porque su pastor le decía, fulano, ¿leíste la Biblia esta semana? Pastor, esta semana no leí, o la leí muy poco. Tenía que esforzarse por asistir a los cultos. Él estaba siguiendo a Cristo en su fuerza humana, y nuestras fuerzas humanas son débiles, limitadas. Yo no podría seguir a Cristo. Yo me hubiese apartado del Señor 1000 veces si no fuera por el poder del Espíritu Santo. Pero después de escuchar que el Espíritu Santo podía revolucionar su vida, así como venimos enseñando y explicando y predicando, con mucho empeño se dedicó a buscar que Jesús lo bautizara en Espíritu Santo y fuego. Él dijo, no, pero esto es algo que yo no conozco, que yo hasta aquí seguí, pero muchas veces intenté separarme del Señor, dejar todo. Así que él escuchó con atención todo lo que se le empezó a enseñar en una jornada, en unas semanas de Pentecostés. ¿Qué pasó? Su vida cristiana cambió radicalmente, un cambio profundo. Todo lo hacía con entusiasmo, y después de tanto tiempo de ser creyente, recién comenzó a dar testimonio de Jesús. Antes no le hablaba ni a sus parientes, ni a sus compañeros, ni a nadie. Ya sé que alguno me va a decir, pastor, yo no tengo el bautismo y sin embargo doy testimonio. Gloria a Dios, pero el Espíritu ya está en tu vida. Pero si hoy das testimonio de Jesús con la presencia del Espíritu, ¿qué será de tu vida el día que el Espíritu llene tu vida? No se va a escapar nadie, le vas a hablar a todos y va a haber un impacto del Espíritu Santo en la vida de esas personas. Así que este buen cristiano después comenzó a dar testimonio de Jesús. Ahora ya no le costaba orar. Él deseaba estar mucho tiempo con el Señor en oración. Ahora él ya no leía la Biblia porque su pastor le iba a preguntar si leyó la palabra. Él deseaba escudriñar las Escrituras, porque Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí, ellas son las que dan testimonio de mí, y a través de ellas ustedes pueden conocer cómo tener vida eterna. Lo único que este cristiano se lamentaba era algo, de no haber descubierto antes que el Espíritu de Dios da poder para testificar, da poder para orar, da poder para leer la palabra, para entenderla, y da poder espiritual para todas las áreas de tu vida. Ahora la pregunta final y crucial es esta: ¿te gustaría seguir el ejemplo de este cristiano? Yo me anoto y digo, Señor, yo no tengo que descuidar. Cada día estoy pidiendo la llenura, la renovación. Señor, yo quiero ser un cristiano lleno continuamente, no cada Pentecostés, sino siempre. Te deseo que desees ese gran deseo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor te dice y me dice.